Capítulo 1. La caída entre relámpagos. La noche en el convento siempre había sido espesa, hecha de rezos apagados y del crujir de los muros viejos. Pero esa madrugada, el cielo se desgarró. No fue un relámpago cualquiera, la tormenta rugió como si Dios hubiese perdido la paciencia. El trueno partió el silencio en dos, y de la grieta luminosa no cayó fuego, sino un cuerpo. Cayó desnudo, envuelto en una luz que no cegaba, sino que hipnotizaba. No había alas, ni armadura, ni trompetas celestiales, solo piel desnuda, palpitante, que parecía fabricada de un resplandor demasiado perfecto para ser humano y demasiado carnal para ser divino. Las monjas salieron al patio, temblando de miedo y fascinación. Nadie se atrevió a acercarse, excepto Sor Clara, la más joven. Sus manos temblaban cuando lo tocó, esperando quemarse, pero no sintió fuego. Sintió calor, un calor vivo, que latía como si la piel del ser respirara con deseo. El ángel abrió los ojos. Eran como dos lunas derramando sangre líquida. No habló, pero todos lo escucharon en su mente. He descendido, no para juzgar, sino para habitar. Algunas cayeron de rodillas, llorando de devoción. Otras retrocedieron, convencidas de que aquello era obra del demonio. El prior murmuró un salmo, pero su voz se quebró al ver cómo el ángel lo miraba, como si lo desnudara por dentro. La lluvia cesó de golpe. En su lugar, un silencio tan denso que ahogaba. El cuerpo del ángel brillaba bajo la luz de los cirios, y su desnudez parecía más escandalosa que un grito en medio de la misa. Nadie sabía si cubrirlo con un manto o adorarlo como había llegado. Sor Clara no podía apartar la vista. Había rezado años enteros pidiendo una señal de fe, pero lo que veía no era fe, era tentación hecha carne. El ángel levantó la mano y, sin tocarla, su piel ardió como si una llama invisible se hubiera encendido bajo sus hábitos. La comunidad se dividió esa misma noche. Para unos, era un mensajero celestial, para otros, un impostor del infierno, pero todos, incluso los más firmes, sentían algo nuevo recorrer sus cuerpos, una mezcla de temor y un deseo que hasta entonces habían llamado pecado. Y mientras el cielo todavía retumbaba a lo lejos, el ángel, desnudo de luz, sonrió. Capítulo 2. Los primeros susurros. La primera noche después de su caída, el convento no durmió. Cada celda respiraba inquietud, como si los muros hubiesen guardado un secreto imposible de callar. El ángel había sido llevado a la capilla, envuelto en un manto de lino, aunque su resplandor atravesaba la tela y bañaba de claridad pecaminosa cada rincón. Sor Clara, incapaz de cerrar los ojos, escuchó un murmullo. No era el canto del viento, ni el crujir de la madera, era una voz, suave y húmeda, pronunciando su nombre. Se llevó la mano al pecho, temblando, y comprendió con horror que provenía del ángel. No había movimiento en sus labios, y sin embargo lo sentía en lo más íntimo de su oído. Clara, susurraba la voz, tu fe no se reza, se toca. El calor subió por su cuello, un rubor que no pudo esconder ni entre las sombras. Se cubrió con el hábito, pero la voz la envolvía, rozando cada palabra como si fueran dedos invisibles. Al amanecer, las hermanas notaron algo extraño en ella. Tenía los ojos húmedos, como si hubiese llorado, y en su cuello apareció una sombra rojiza, una marca delicada, como si unos labios de fuego la hubieran besado en secreto. Las demás monjas empezaron a murmurar. Unas decían que Clara había sido elegida, que el ángel la había tocado como prueba de pureza. Otras susurraban que aquello era señal de corrupción, de una tentación disfrazada de milagro. El prior, al ver la marca, exigió silencio y oración. Pero en la capilla, cuando todos entonaban el Ave María, Clara escuchaba otra melodía, baja y cadenciosa. Mezclándose con los cantos,
el susurro del ángel que le prometía revelaciones prohibidas. Esa noche, mientras el convento rezaba vigilias, el confesionario se estremeció, la madera crujió sola, y del interior emergió un destello. Clara fue la única en levantarse, guiada como por una cuerda invisible. Se acercó con el corazón golpeándole el pecho. El ángel estaba dentro, aún envuelto en su manto, pero con los ojos clavados en ella. «Entrégame tu silencio», murmuró en su mente, «y yo te daré un secreto que ni los santos conocen». Clara cerró los ojos un instante, sintiendo que todo su mundo, los rezos, los muros, la obediencia, podía desmoronarse con esa sola frase. Cuando volvió a abrirlos, el ángel sonrió, y esa sonrisa no era de Dios, pero tampoco era del demonio, era de alguien que sabía que el deseo podía ser una plegaria. El convento aún no lo sabía, pero en ese instante. Capítulo 3. El cuerpo como altar. La campana del alba aún no había sonado cuando el convento comenzó a llenarse de un murmullo distinto al de las oraciones. No eran rezos, tampoco cantos. Era un eco extraño, como respiraciones entrecortadas que recorrían los corredores húmedos de la madrugada. Sor Clara despertó empapada en sudor. Había soñado con el ángel otra vez, pero esta vez no era un sueño. Al abrir los ojos, lo encontró de pie junto a su lecho. No llevaba manto. Su piel brillaba con una luz imposible de apagar, y cada curva de su cuerpo parecía esculpida con una intención divina y, al mismo tiempo, profana. Clara intentó cubrirse, pero el ángel levantó la mano y, con un gesto, la hizo sentir que no había hábito capaz de esconder lo que ardía en su interior. «La oración no es suficiente», susurró, aunque sus labios no se movían. «El cuerpo también debe ser ofrenda». El aire de la celda se volvió espeso. Clara se arrodilló instintivamente, pero no ante un crucifijo, sino ante él. Lo miraba con una mezcla de reverencia y temor. El ángel extendió sus brazos, y por un instante, el resplandor que lo rodeaba pareció dibujar un altar. Ella comprendió entonces, no era ella la que ofrecía su fe, era su piel la que estaba siendo llamada a convertirse en templo. Las demás hermanas, atraídas por la extraña claridad que escapaba de la celda, llegaron una a una, y al ver al ángel, sus rodillas cedieron. No rezaban con palabras, sino con jadeos ahogados, con manos temblorosas que se apretaban contra el pecho. Nadie osaba tocarlo, pero todas lo deseaban. El prior entró al fin, con el rosario en la mano, dispuesto a detener la escena, pero cuando sus ojos se cruzaron con los del ángel, su voz se quebró. La oración que intentaba pronunciar se transformó en un suspiro ronco, casi un gemido. Tiró el rosario al suelo y retrocedió, como si hubiese visto reflejada su propia carne en aquel resplandor. El ángel, inmóvil, parecía alimentarse de ese desorden, de esa fe convertida en fiebre. Cada respiración era un cántico, cada mirada, un sacrificio. Clara, aún arrodillada, sintió que su cuerpo entero ardía como una vela encendida en honor a algo que no sabía si era Dios, o algo que se atrevía a ocupar su lugar. Y así, en esa madrugada, el convento dejó de ser un lugar de silencio. Por primera vez, los muros guardaron un eco distinto, no el de las plegarias, sino el de una fe que se había mezclado con deseo. El ángel, desnudo de luz, había transformado el cuerpo humano en su... Capítulo 4. El confesionario que se abrió solo. La noche había caído espesa sobre el convento, pero nadie dormía. Desde que el ángel descendió, los rezos se habían vuelto débiles, casi mecánicos, como si las oraciones ya no tuvieran fuerza contra lo que habitaba entre los muros. Sor Clara caminaba en silencio por el pasillo de piedra, con el corazón acelerado. No buscaba dormir, buscaba a esa voz que, cada noche, la llamaba desde algún rincón. Fue entonces cuando lo escuchó, un crujido, profundo y lento, como madera que se abre sin manos. El sonido provenía del confesionario. El mismo lugar donde tantas veces había vertido lágrimas de culpa ahora respiraba como un ser vivo. Las bisagras gimieron y la puerta se abrió sola.
revelando un resplandor tibio en su interior. Clara sintió como el aire le acariciaba la piel, como si la invitara. Cada paso que daba hacia esa luz la despojaba de una certeza. Al llegar, lo vio. El ángel estaba sentado dentro, su desnudez cubierta solo por la penumbra, como si el confesionario hubiese sido hecho para contenerlo. No necesitaba hablar. Sus ojos eran una orden. Confiesa, dijo su voz en su mente, suave y peligrosa, pero no con palabras. Clara se arrodilló frente a él, temblando. Sentía que el secreto de su fe se desmoronaba, que lo que iba a entregar no era un pecado, sino su propio silencio. El ángel extendió la mano y la colocó sobre su pecho, donde el corazón golpeaba como un tambor. Y ella, sin saber por qué, comenzó a respirar como si cada exhalación fuera una plegaria. Pronto, otras monjas llegaron, atraídas por esa luz. Una tras otra, se acercaron al confesionario, como ovejas a un redil extraño. Entraban, se arrodillaban, y cuando salían, sus miradas ya no eran las mismas, brillaban con una mezcla de devoción y deseo, como si hubieran escuchado un secreto que nadie más debía saber. El prior descubrió la escena y trató de intervenir. Levantó la voz, ordenando que regresaran a sus celdas, que cerraran el confesionario, pero cuando se aproximó, la puerta volvió a abrirse por sí sola. Dentro, el ángel lo esperaba, con la misma serenidad desnuda. El prior dio un paso atrás, sudando, mientras el resplandor parecía desnudarle la fe. Clara lo supo entonces, el confesionario había dejado de ser un lugar de arrepentimiento. Ahora era un umbral, un espacio donde la culpa se convertía en carne, y donde cada alma que entraba salía marcada por un pacto invisible. Esa noche, las paredes del convento escucharon confesiones que jamás serían escritas. Y el ángel, desnudo de luz. Capítulo 5. Milagros o maldiciones. El rumor se extendió más rápido que el tañido de las campanas. En el convento habitaba un ser que curaba con la mirada. Los primeros en acercarse fueron los enfermos del pueblo, cojos, ciegos, madres con hijos febriles en brazos. Llegaban al amanecer y se arrodillaban frente a las rejas, suplicando ver al ángel. El prior quiso cerrar las puertas, pero la presión de la multitud fue insoportable. Así, con un gesto apenas perceptible, el ángel se mostró en el patio central. La luz que irradiaba atravesó los barrotes y bañó los rostros de quienes lo contemplaban. Algunos sanaron en el acto, una anciana recobró la vista, un niño dejó de toser, un hombre se levantó de su silla de ruedas improvisada. El júbilo llenó el aire como un cántico nuevo, pero pronto, entre los gritos de alegría, surgieron otros sonidos. Una mujer cayó de rodillas, temblando, con los ojos en blanco. Un joven comenzó a reír con una carcajada histérica que no pudo detener. Los sanados lloraban de gozo, pero otros quedaban atrapados en un trance erótico, arqueando el cuerpo como si el mismo fuego de Dios los consumiera. Nadie sabía si estaban bendecidos o malditos. Sor Clara observaba todo desde el claustro. Su corazón oscilaba entre la fe y el miedo. El ángel, desnudo de luz, alzó una mano hacia ella, y en ese instante Clara entendió, cada milagro era también un precio. Aquellos que recibían el don cargaban, además, con una sed extraña, un deseo que los hacía perderse en sí mismos. El obispo llegó días después, convocado por las noticias. Trajo consigo a clérigos y soldados, convencido de hallar una herejía. Sin embargo, cuando vio al ángel, su autoridad se tambaleó, sus labios, acostumbrados a dar sermones, se humedecieron en silencio. El ángel lo miró fijo, y el obispo bajó los ojos, como un niño descubierto en falta. «Esto no es de Dios», proclamó uno de los sacerdotes, temblando. «Esto es tentación disfrazada». Pero el pueblo, embriagado de fe y milagros, gritó en contra. Algunos clamaban «Santo», otros «Mesías». Y no faltaron quienes murmuraban con deseo, como si el ángel fuera más amante que salvador.
El convento se convirtió en escenario de una disputa ardiente. ¿Era un enviado del cielo o un impostor del infierno? Clara, al mirarlo, supo que la respuesta quizá estaba en la misma pregunta, porque en los ojos del ángel no había bondad ni crueldad, había hambre. Y esa hambre era lo que mantenía al pueblo de rodillas. Capítulo 6. El beso que olía a sangre. El convento, ya convertido en un hervidero de milagros y murmullos, amaneció aquella noche más inquieto que nunca. La figura del ángel dominaba cada pensamiento, cada plegaria. Su luz llenaba los pasillos y, sin embargo, su desnudez parecía oscurecer las almas. Sor Magdalena, la más vehemente de las hermanas, no soportaba más el silencio. Había observado en secreto cómo Clara era tocada por susurros invisibles, cómo el pueblo se rendía ante sus milagros ambiguos, cómo el obispo había desviado la mirada como un hombre débil. Magdalena, consumida por una mezcla de fe y deseo reprimido, decidió enfrentar lo que nadie se atrevía a nombrar. Entró sola en la capilla, donde el ángel reposaba sobre el altar como si fuese dueño del templo. La luz que emanaba bañaba los vitrales, tiñéndolos de un rojo ardiente, casi carnal. Magdalena se arrodilló, pero no rezó. Avanzó de rodillas hasta quedar a sus pies, respirando aquel aire denso que olía a incienso y a algo más, un perfume metálico, ferroso, semejante al de la sangre. Si eres enviado de Dios, pruébalo, susurró, con voz rota. Si no, arráncame la fe. El ángel no respondió con palabras. Inclinó su rostro, acercando sus labios a los de ella. Magdalena cerró los ojos, esperando la dulzura prometida por los evangelios, la gloria del cielo, pero lo que encontró fue otra cosa. El beso ardió como hierro candente. Su lengua descubrió un sabor metálico, intenso, como si hubiese bebido de una herida abierta. Abrió los ojos de golpe. El ángel la sostenía con delicadeza, pero sus labios goteaban un rojo espeso que no era de ella ni de él, sino de algo más profundo, como si cada caricia extrajera un secreto prohibido. Magdalena quiso apartarse, pero el éxtasis la dominó. Su cuerpo temblaba entre placer y repulsión, entre oración y gemido. Cuando logró separarse, cayó de espaldas sobre el suelo de piedra, jadeando. Sus labios estaban manchados de rojo, y sus manos, al llevarlas al rostro, olieron a hierro y ceniza. El ángel la miró entonces, sonriendo, y en su sonrisa había una advertencia. Cada beso era una comunión distinta, un sacramento oscuro. Magdalena corrió hacia las celdas, tambaleante, con la mirada encendida. Las hermanas la vieron entrar con los labios manchados y el hábito pegado al cuerpo por el sudor. Algunas gritaron, otras lloraron. Capítulo 7. El Evangelio no escrito. El amanecer llegó cubierto de un resplandor extraño, como si el cielo hubiera sido teñido con un pincel de fuego. Las campanas del convento no repicaron. Nadie se atrevió a tocarlas. Dentro, un silencio reverencial envolvía a cada muro, roto solo por un chisporroteo, un sonido eléctrico que nadie había escuchado antes. Sor Clara lo descubrió primero, en las paredes del claustro, donde las sombras se alargaban durante las vigilias. Comenzaron a aparecer símbolos incandescentes. No eran dibujos de hombre, ni letras latinas ni griegas. Eran signos vivos, tallados con luz líquida, como venas brillando en la piedra. Cada trazo palpitaba al ritmo del corazón de quien lo miraba. Las monjas se congregaron, aterradas y fascinadas. El ángel estaba en medio del patio, desnudo de luz, extendiendo una mano hacia los muros. No escribía con tinta ni con fuego, sino con un fulgor que emanaba de sus dedos. Y cada símbolo que surgía parecía una palabra de un idioma prohibido, un idioma que el alma entendía aunque la lengua no pudiera pronunciar. Es la palabra que nunca fue escrita, susurró en la mente de Clara. La verdad que los hombres escondieron bajo sus templos. El prior intentó detenerlo, alzando un crucifijo, pero cuando se acercó, la cruz se partió en dos como madera podrida. El resplandor del ángel lo envolvió,
y sus labios comenzaron a repetir frases incomprensibles, como si él mismo estuviera poseído por aquel evangelio no escrito. Las hermanas, entre lágrimas y temblores, tocaron los muros. Al rozar los símbolos, sentían un estremecimiento recorrerles el cuerpo. Unas cayeron de rodillas, gimiendo como si hubieran recibido un sacramento oculto. Otras se desmayaron con los ojos abiertos, fijos en la luz que aún vibraba en la piedra. Clara, en medio del tumulto, comprendió que no eran simples palabras, eran mandamientos nuevos, revelaciones de un Dios que ya no hablaba desde lo alto, sino desde la carne y el deseo. El evangelio que se grababa en la piedra no pedía ayunos ni penitencias, pedía entrega, comunión en lo más íntimo del ser. De pronto, una de las inscripciones ardió con más fuerza. Clara se acercó y leyó en silencio, no con los ojos, sino con la piel, y lo que entendió la hizo temblar. El que ame con todo su cuerpo, me poseerá. El que se niegue, será olvidado. Esa frase quedó grabada no solo en la piedra, sino en su corazón. Supo entonces que el ángel no buscaba devoción, sino adoradores de otro tipo, dispuestos a ofrendar no rezos, sino su carne. Esa madrugada, las paredes del convento dejaron de ser muros, se convirtieron en páginas vivas de un evangelio. Capítulo 8. El cáliz que temblaba en sus manos. El silencio de la sacristía parecía vivo, como si respirara detrás de las paredes húmedas. Lucía entró sola, con el corazón latiendo a un ritmo que no era suyo. Sobre el altar menor, un cáliz de oro brillaba tenuemente, aunque ninguna vela lo alumbrara. El ángel le había dicho en sueños: bebe, y tu carne será palabra, tu deseo revelación. Sus dedos temblaban cuando lo sostuvo. El metal estaba helado, pero al contacto con su piel empezó a latir, como si un corazón palpitara dentro de la copa. Un líquido espeso, rojo y con un brillo inquietante se agitaba en su interior. No era vino, Lucía lo sabía. Era sangre. Una voz resonó: no fuera, sino dentro de su pecho. Tu sed es mi ofrenda. Bebe y conocerás lo que se oculta entre lo divino y lo profano. Lucía cerró los ojos. Un recuerdo la atravesó, el ángel desnudo descendiendo entre haces de luz. Su piel como fuego contenido, su mirada una promesa de placer y condena. La copa ardía en sus manos. Se llevó el cáliz a los labios. El sabor la desgarró. No era solo hierro y sal. Era una cascada de imágenes, cuerpos desnudos entre vitrales rotos, besos prohibidos sobre bancos de iglesia, un coro de voces que gemían como si rezaran. El éxtasis la empujó contra el altar, arqueando su espalda en una mezcla de dolor y placer. Las campanas de la iglesia repicaron solas, aunque nadie las tocara. Los vitrales temblaron, proyectando figuras de santos que lloraban lágrimas negras. En ese instante, Lucía sintió que su vientre ardía, como si algo germinara dentro de ella. Una vida, o una condena. El cáliz cayó al suelo y no se rompió. Siguió latiendo. Una gota de líquido corrió hacia el pie de Lucía, quemándola como fuego. Ella gritó, pero no de dolor, sino de deseo. Entonces, detrás de ella, una sombra alada se alzó, proyectando su figura contra las paredes húmedas. El ángel había llegado, desnudo, luminoso, pero con los ojos más oscuros que la noche. Ahora eres mía, Lucía. Has bebido mi promesa, y el mundo no volverá a ser el mismo. El cáliz volvió a latir, como un corazón enterrado que pedía más sangre. Capítulo 9. El cuerpo que ardía en oración. La iglesia estaba vacía, pero cada rincón parecía mirar a Lucía. Los bancos crujían, las velas chisporroteaban con una llama azul, y el cáliz, aún en el suelo, seguía latiendo como un corazón enterrado. El ángel, desnudo de luz, avanzó hacia ella sin pronunciar palabra. Cada paso era un trueno sagrado. Lucía intentó retroceder,
pero sus piernas no le respondían. No sabía si era el miedo o la atracción lo que la mantenía inmóvil. El ángel extendió su mano y acarició su mejilla. Su piel no era suave como había imaginado, sino abrasadora, como si el fuego del cielo se hubiese encarnado en él. «Oraste por la verdad», susurró, «y la verdad siempre viene envuelta en carne». Lucía sintió el roce de sus labios en la frente. No fue un beso, fue una marca. Una llama invisible corrió por su piel, bajando hasta su pecho. El hábito que aún llevaba se abrió solo, como si una fuerza invisible lo desgarrara, dejando su cuerpo expuesto frente al altar. No hubo pudor, solo un silencio cargado de respiraciones contenidas. El ángel la miraba con un deseo que parecía tanto divino como blasfemo. Sus alas se desplegaron y cubrieron el espacio, apagando la poca luz que quedaba. «No soy tu salvación», continuó él. «Soy la herida que pediste al rezar». Ella sintió sus manos sobre su cuerpo, explorando con la precisión de alguien que conocía no solo su carne, sino también cada pliegue de su alma. Lucía tembló, entre lágrimas y suspiros. El placer se mezclaba con un terror sagrado que la hacía dudar de si aquello era un acto de amor celestial o una profanación eterna. De pronto, las imágenes regresaron, vírgenes que gemían en los vitrales, santos que se cubrían los ojos, un Cristo que sangraba no de las manos, sino del corazón. El templo mismo parecía estremecerse con cada roce, como si la tierra se abriera para mirar. El ángel la inclinó sobre el altar, y allí, entre velas que lloraban cera negra, Lucía entendió que ya no pertenecía a los hombres ni a Dios. El ángel había reclamado no solo su cuerpo, sino también sus oraciones. Cuando todo acabó, el ángel la levantó suavemente y susurró al oído: «Ahora rezarás con tu piel, y cada palabra será fuego que el mundo no podrá apagar». Las campanas sonaron otra vez, pero esta vez no anunciaban misa, sonaban como un grito. Capítulo 10. Las marcas que hablaban en su piel. Lucía despertó en la sacristía, desnuda y cubierta apenas por un manto de sombras. El ángel ya no estaba, pero su ausencia pesaba más que su presencia. El aire olía a incienso rancio y a algo más, un perfume metálico, como de hierro ardiente. Se incorporó lentamente. Su cuerpo dolía, pero no como tras una herida. Era un dolor distinto, una vibración que recorría cada músculo, como si dentro de su carne alguien hubiese escrito un salmo con fuego. Miró sus brazos. Allí estaban, marcas rojas, incandescentes, que se movían como letras vivas, trepando desde las muñecas hasta los hombros. Parecían palabras, pero no en castellano, ni siquiera en latín. Era un idioma imposible, un murmullo grabado en piel. Y lo más inquietante era que Lucía las entendía sin haberlas aprendido. La carne es templo, la carne es altar, la carne es plegaria. Cayó de rodillas. Quiso cubrirse con el hábito, pero la tela se deshacía al rozar su piel, como si la rechazara. Desesperada, intentó lavar las marcas con agua bendita. El contacto produjo un estallido. El agua se evaporó al instante y las letras brillaron aún más, quemando con un placer extraño, casi obsceno. El eco de pasos la sacudió. Eran las monjas del convento que se acercaban para la primera oración del día. Lucía sintió que el corazón iba a estallarle. Si la veían así, desnuda, marcada con símbolos ardiendo, sería acusada de blasfemia o posesión. Buscó un rincón oscuro, pero el resplandor de su piel la traicionaba. Cada marca iluminaba como una vela profana. Las voces de las hermanas ya se escuchaban detrás de la puerta, rezaban el Ave María. Con cada verso, las letras en su cuerpo respondían solas, encendiéndose y formando nuevos símbolos, como si su propia piel corrigiera la oración con un evangelio secreto. Lucía tapó su boca para no gritar, porque lo que sentía no era solo miedo,
Era una oleada de deseo mezclado con vergüenza. Las palabras ardientes la obligaban a arrodillarse, como si su cuerpo fuese forzado a rezar en una liturgia desconocida. De pronto, la puerta de la sacristía se abrió. Una hermana entró y vio la escena. Sus ojos se abrieron como si contemplara un milagro o una abominación. La voz le tembló al pronunciar: «Lucía, ¿qué has hecho?». El silencio cayó pesado, y en ese instante, las marcas en el cuerpo de Lucía comenzaron a cantar. Sí, a cantar. Capítulo 11. El exorcismo que abrió las bocas del silencio. Las campanas llamaron a las hermanas antes del amanecer, pero aquella mañana no fue para la misa, sino para Lucía, la monja que la había descubierto. Temblando y con la voz quebrada, había corrido a avisar al confesor del convento. En cuestión de minutos, todos sabían, Lucía estaba marcada. La llevaron a la capilla como a una prisionera, envuelta en un manto oscuro, pero debajo, su piel seguía ardiendo con las letras vivas, iluminando el tejido como brasas que se negaban a apagarse. Los murmullos resonaban entre los bancos: posesión, tentación, demonio. El padre Esteban, un hombre rígido y con el rostro curtido por años de rezos, preparó el ritual. Colocó sobre el altar la cruz de hierro y el agua bendita. Miró a Lucía con un desprecio contenido. «Lo que llevas en tu piel no es palabra de Dios», declaró. «Es un engaño del enemigo. Hoy lo expulsaremos». Lucía quiso hablar, explicar que aquello no era tiniebla sino luz, pero su voz se quebró en un gemido extraño, mitad súplica, mitad deseo. Las monjas retrocedieron horrorizadas. El padre Esteban comenzó a recitar el exorcismo. Al principio, las marcas en su cuerpo se retorcieron como si intentaran borrarse. El agua bendita cayó sobre su piel chisporroteando, levantando vapor. Lucía gritó, pero no de dolor, sino de un placer tan intenso que enrojeció las mejillas de quienes la miraban. Las oraciones se mezclaban con sus jadeos, y el templo parecía temblar entre dos liturgias opuestas. De pronto, el aire se volvió espeso. Las velas se apagaron al unísono. Una ráfaga de luz descendió desde el techo y el ángel apareció, desnudo de claridad, con las alas extendidas. Su mirada no era de ira, sino de dominio. «No toquen lo que es mío», tronó con una voz que hizo vibrar los vitrales. El padre Esteban levantó la cruz, pero el ángel no retrocedió. «Tú llamas posesión lo que es unión. Tú dices blasfemia donde hay revelación. Ella no es esclava del demonio, ella es mi evangelio vivo». Las letras en la piel de Lucía comenzaron a expandirse, recorriendo su cuello, su rostro, hasta que todo su cuerpo resplandecía. La capilla entera se iluminó como si estuviera ardiendo por dentro. Las hermanas cayeron de rodillas, algunas llorando de miedo, otras de éxtasis. El padre Esteban intentó continuar el exorcismo, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Era como si el idioma sagrado lo hubiera abandonado. Solo Lucía podía hablar ahora, y su voz salió clara, firme, sensual y sagrada al mismo tiempo. «Yo no soy víctima, yo soy altar, yo soy oración de carne». Las campanas repicaron solas. En capítulo 12, la liturgia de la carne. Las campanas no dejaron de sonar durante toda la madrugada. No era un tañido de misa, era un clamor extraño, como si los metales tuvieran garganta y rezaran en gemidos. El convento entero se estremecía. Lucía estaba de pie frente al altar, desnuda, envuelta en la luz que emanaba de sus propias marcas. Sus hermanas la miraban con una mezcla de horror y devoción. Algunas lloraban, otras se cubrían el rostro para no ver, pero ninguna podía apartar los ojos del cuerpo que parecía escritura viviente. El ángel se mantenía detrás de ella, majestuoso, con las alas abiertas como un dosel ardiente. No pronunció palabra, su sola presencia era mandato. Lucía alzó los brazos. No recordaba haberlo decidido, pero cada gesto parecía dirigido por una fuerza irresistible. Las letras en su piel comenzaron a desplazarse, formando frases que brillaban y se deshacían como fuego líquido. Al mismo tiempo, su voz emergió profunda,
vibrante, como si hablara desde varias bocas a la vez. Este es el nuevo evangelio, no escrito en papel, sino en carne, no cantado por ángeles, sino por cuerpos que arden. Un murmullo recorrió la capilla. Algunas monjas comenzaron a rezar, pero sus oraciones se confundían con jadeos involuntarios. El aire estaba cargado de un deseo que no era humano, un incienso que quemaba desde dentro. El padre Esteban intentó detenerla, pero sus piernas flaquearon. Cayó de rodillas, la cruz temblando en sus manos. Cuando levantó la vista, sus labios se abrieron solos, y lo que salió de su boca no fue un salmo, sino un gemido. La multitud enmudeció. El confesor del convento, el guardián de la pureza, había sucumbido primero. Lucía bajó del altar, caminando lentamente entre las hermanas. Donde pasaba, los hábitos se deshacían como ceniza, revelando piel estremecida. Las marcas de su cuerpo se extendían como un contagio, dibujando símbolos ardientes sobre las demás. Cada mujer tocada por esa luz caía en un trance, llorando, rezando, deseando al mismo tiempo. La capilla dejó de ser un templo para convertirse en un cuerpo vivo, palpitante. El ángel cerró los ojos y murmuró: la carne es plegaria, y hoy el mundo comienza de nuevo. Lucía sintió que ya no era ella, que su piel, su voz y su alma eran un evangelio abierto. No sabía si era profeta, hereje o amante de lo divino. Solo sabía que cada respiración suya se había vuelto sagrada y condenada. Las campanas callaron al fin. El silencio que quedó no era de paz, sino de una expectación brutal. Algo nuevo había nacido, y ningún credo de la tierra podría detenerlo. Capítulo 13. El Evangelio de Fuego. La mañana llegó, pero ningún rayo de sol se atrevió a entrar por los vitrales del convento. El aire estaba espeso, cargado de ceniza invisible. Afuera, los pájaros habían enmudecido, como si el mundo entero aguardara un juicio secreto. Lucía permanecía en el altar, su cuerpo aún resplandeciente con las letras que ardían. Ya no temblaba, era reina de un púlpito nuevo, de una misa sin evangelios escritos. Frente a ella, las hermanas arrodilladas respiraban al unísono, como un coro que no necesitaba palabras. Cada una llevaba en la piel símbolos vivos, como ecos del mismo fuego que la había marcado. El ángel descendió de nuevo, envolviéndola en sus alas. No había ternura en su gesto, sino un dominio absoluto. Sin embargo, al tocarla, su voz fue suave. El mundo fue tejido con palabras muertas. Hoy lo reescribimos con carne viva. Lucía cerró los ojos. Vio ciudades enteras ardiendo en cantos, templos que se derrumbaban no por guerra, sino porque la gente abandonaba las piedras para rezar con su piel. Vio multitudes gimiendo oraciones nuevas, vírgenes que lloraban deseo en las plazas, sacerdotes que quemaban sus Biblias para inclinarse ante un evangelio humano. El padre Esteban, todavía de rodillas, alzó la voz con un temblor que era súplica y rendición. Si esto es revelación, entonces, ¿qué queda de nuestra fe? Lucía lo miró con ojos que ya no eran suyos. Sus labios pronunciaron, lentos, claros, inevitables: la fe no muere, la fe se transforma. Hoy no es palabra, hoy es fuego. Y al decirlo, las marcas de su cuerpo se desgarraron en un destello que no destruyó, sino que multiplicó. La capilla entera se iluminó y un hálito ardiente salió por las puertas, extendiéndose hacia la ciudad dormida. Los campanarios de otras iglesias comenzaron a repicar sin manos humanas. Los crucifijos sangraron lágrimas de luz. En cada hogar, hombres y mujeres se despertaron con el mismo canto en la garganta, un himno erótico, blasfemo y divino al mismo tiempo. Lucía, elevada sobre el altar por las alas del ángel, abrió los brazos y gritó: este es el nuevo evangelio, escrito en mí, en ustedes, en cada deseo que jamás se atrevieron a nombrar. Las hermanas, el padre, el convento entero respondieron con un clamor que ya no distinguía entre oración y gemido.
y así comenzó la liturgia de fuego, la misa sin fin, una religión que no se leía, sino que se sentía en carne viva. El ángel besó a Lucía en la boca, sellando con ese gesto el destino del mundo. Desde ese día. Capítulo 14. El mundo que ardía sin llamas. El eco del nuevo evangelio ya no se limitaba al convento. En cuestión de días, la ciudad entera comenzó a estremecerse bajo su influencia. Las campanas repicaban a horas inciertas, como si respondieran a un pulso invisible. Los vitrales de las iglesias se llenaban de grietas, pero en vez de romperse, sangraba luz líquida que caía sobre los fieles como un bautismo ardiente. Lucía caminaba entre la multitud, y donde sus pies tocaban el suelo, brotaban símbolos incandescentes que se desvanecían en el aire como humo. No necesitaba hablar, las marcas en su piel lo hacían por ella. Cada frase que se encendía en su carne se expandía como un susurro colectivo en las gargantas de todos los presentes. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes se postraban al verla. Algunos lloraban de terror, otros reían con un júbilo que rozaba la locura. Lo cierto era que nadie podía resistirse. La fe que durante siglos había dormido en los templos de piedra ahora ardía en los cuerpos. El ángel siempre estaba detrás, vigilante, sus alas abiertas cubriendo la ciudad como un cielo nuevo. No necesitaba predicar, su obra ya estaba escrita en Lucía. Era ella quien llevaba la semilla de esa liturgia carnal. Pero no todos se arrodillaban. Los obispos y sacerdotes de las diócesis cercanas comenzaron a reunirse en secreto. Algunos aseguraban que Lucía era el anticristo vestido de pureza. Otros temblaban en silencio, sabiendo que la atracción que sentían hacia aquella luz los había condenado ya. Una noche, un grupo de clérigos intentó detenerla. Entraron a la ciudad con cruces y cálices, dispuestos a exorcizarla. Lucía los recibió en la plaza mayor. Su cuerpo brillaba bajo la luna. Las marcas en su piel componían un salmo vivo que hizo caer a varios de rodillas antes siquiera de levantar la voz. El obispo mayor gritó: «Esto no es revelación, es herejía. Apaga tu fuego o arderás en él». Lucía lo miró, y sin moverse, dejó que las letras recorrieran su rostro hasta sus labios. Cuando habló, su voz fue un gemido y un trueno al mismo tiempo. «No soy fuego que destruye, soy fuego que despierta. ¿Qué prefieres, obispo, seguir rezando a piedras mudas o dejar que tu carne al fin te responda?» El obispo se estremeció. El cáliz en su mano se derritió como cera. La multitud gritó de éxtasis. Y el ángel, desplegando sus alas, selló la noche con una sentencia. No hay vuelta atrás. El mundo arderá sin llamas. Desde entonces, las ciudades comenzaron a... Capítulo 15. El apocalipsis de la carne. Las ciudades ya no rezaban como antes. Los templos habían dejado de sonar con cánticos gregorianos para llenarse de un murmullo nuevo, gemidos convertidos en plegaria, suspiros que ardían como incienso. Los altares no eran de mármol, sino de cuerpos entrelazados. La fe no se leía, se respiraba. Lucía, elevada por las alas del ángel, contemplaba desde lo alto el mundo transformado. No había ejércitos ni muertes violentas. No había necesidad de espadas cuando el deseo era más fuerte que cualquier arma. Los hombres entregaban su voluntad con un suspiro. Las mujeres rezaban con la piel descubierta, invocando con cada caricia un salmo nuevo. Todo ardía, y sin embargo, no había fuego. Pero en lo profundo de esa gloria surgió un temblor distinto. No todos habían aceptado. En las catacumbas de las viejas catedrales, pequeños grupos resistían, aferrados a la palabra muerta de los libros sagrados. Rezaban con la garganta seca, con miedo de caer en la tentación. Sus rezos eran débiles, pero su miedo era poderoso. Lucía los vio en sueños. Vio a hombres y mujeres temblando bajo crucifijos ennegrecidos, clamando a un Dios que ya no respondía. Sintió compasión, pero también un rastro de duda. ¿Era ella realmente profeta o verdugo? El ángel lo percibió y posó su mano ardiente sobre su pecho. No dudes, Lucía. Lo que comenzó contigo no puede detenerse.
La carne siempre fue el evangelio oculto. Tú solo lo revelaste. Esa noche, la luna se volvió roja, no como presagio, sino como consumación. Las estrellas se apagaron una a una, y el cielo quedó desnudo, iluminado solo por la incandescencia de los cuerpos orando. El tiempo se quebró. Ya no había pasado ni futuro, solo un presente eterno de liturgia ardiente. Lucía abrió los brazos y habló por última vez. Su voz fue viento, trueno, gemido y canto. El Apocalipsis no es destrucción, es revelación. Hoy la palabra deja de ser palabra y se hace carne. Yo soy esa carne. Ustedes son esa carne. El mundo entero es ese altar. Y entonces, todo se unió en un clamor imposible de distinguir, millones de voces, millones de cuerpos, millones de oraciones que eran deseo, que eran llanto, que eran fuego puro. La tierra misma vibró como si fuese un corazón. El ángel la besó, y en ese beso, Lucía comprendió que ya no había diferencia entre cielo y tierra, entre Dios y hombre, entre lo santo y lo profano. Todo se había consumado. El mundo no terminó. El mundo comenzó de nuevo. Epílogo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. El confesionario, ahora vacío, conservaba aún el eco de susurros que nadie más podría oír jamás. El incienso, ennegrecido por tantas noches de secretos, se apagaba lentamente, como si el aire mismo se negara a sostener la llama de lo sagrado. Los muros del templo respiraban un murmullo apagado, casi humano, como si la piedra guardara memoria de cada deseo prohibido, de cada lágrima derramada en penumbra. Nada quedaba de lo puro, los vitrales rotos ya no dejaban pasar luz. Solo fragmentos distorsionados que pintaban sombras sangrientas sobre el suelo frío. Los que se atrevieron a entrar después afirmaban sentir que algo los miraba desde los rincones más oscuros. No era Dios, ni era demonio. Era el rastro de todos los pecados confesados. Un rumor que había cobrado vida, reclamando voces, cuerpos, almas. Algunos juraban haber visto a la monja arrodillada frente al altar, con los labios entreabiertos, murmurando plegarias que ya no pertenecían al cielo. Otros decían que, en las madrugadas, la campana sonaba sola, como si llamara a los que aún no habían contado su verdad. El pueblo decidió cerrar la iglesia. Sellaron sus puertas con cadenas, tapiaron las ventanas y dejaron que el polvo la devorara. Pero los que pasaban cerca, al caer la noche, confesaban escuchar un sonido suave, cadencioso, que se confundía con el viento, gemidos, suspiros, rezos entrecortados. Nadie volvió a hablar de ello. Nadie quiso recordar. Pero las historias nunca mueren. Y mientras exista un deseo que se oculte bajo la piel, un secreto que queme en el pecho, el confesionario seguirá esperando, paciente, oscuro, hambriento, porque hay pecados que no necesitan absolución. Solo un lugar donde arder para siempre.